Capítulo 34 del libro de la vida de la Santa Madre Teresa de Jesús, escrita por ella misma. Trata cómo en este tiempo convino que se ausentase de este lugar. Dice la causa y cómo le mandó ir su perlado para consuelo de una señora muy principal que estaba muy afligida. Comienza a tratar lo que allá le sucedió y la gran merced que el Señor la hizo de ser medio para que su majestad despertase a una persona muy principal para servirle muy de veras y que ella tuviese favor y amparo después en él. Es mucho de notar. Pues por mucho cuidado que yo traía para que no se entendiese, no podía hacerse tan secreto toda esta obra que no se entendiese mucho en algunas personas. Unas lo creían y otras no. Yo temía harto que, venido el provincial, si algo le dijesen de ello, me había de mandar no entender en ello, y luego era todo cesado. Proveyólo el Señor de esta manera, que se ofreció en un lugar grande, más de 20 leguas de éste, que estaba una señora muy afligida a causa de habérsele muerto su marido. Estábalo en tanto extremo que se temía su salud. Tuvo noticia de esta pecadorcilla, que lo ordenó el Señor así que la dijesen bien de mí para otros bienes que de aquí sucedieron. Conocía esta señora mucho al provincial, y como era persona principal y supo que yo estaba en monasterio que salían, pónele el Señor tan gran deseo de verme, pareciéndole que se consolaría conmigo, que no debía ser en su mano, sino luego procuró, por todas las vías que pudo, llevarme allá enviando al provincial, que estaba bien lejos. Él me envió un mandamiento con precepto de obediencia que luego fuese con otra compañera. Yo lo supe la noche de Navidad. Hízome algún alboroto y mucha pena ver que, por pensar que había en mí algún bien, me querían llevar, que como yo me veía tan ruin no podía sufrir esto. Encomendándome mucho a Dios, estuve todos los maitines, o gran parte dellos, en gran arrobamiento. Díjome el Señor que no dejase de ir y que no escuchase pareceres, porque pocos me aconsejarían sin temeridad, que aunque tuviese trabajos se serviría mucho Dios, y que para este negocio del monasterio convenía ausentarme hasta ser venido el breve, porque el demonio tenía armada una gran trama, venido el provincial. Que no temiese de nada, que él me ayudaría allá. Yo quedé muy esforzada y consolada. Díjelo al rector. Díjome que en ninguna manera dejase de ir, porque otros me decían que no se sufría, que era invención del demonio para que allá me viniese algún mal, que tornase a enviar al provincial. Yo obedecía al rector, y con lo que en la oración había entendido, iba sin miedo, aunque no sin grandísima confusión, de ver el título con que me llevaban, y cómo se engañaban tanto. Esto me hacía importunar más al Señor para que no me dejase. Consolábame mucho que había casa de la compañía de Jesús aquel lugar adonde iba, y con estar sujeta a lo que me mandasen, como lo estaba acá, me parecía estaría con alguna seguridad. Fué el Señor servido que aquella señora se consoló tanto que conocida mejoría comenzó luego a tener, y cada día más se hallaba consolada. Túvose a mucho, porque como he dicho, la pena la tenía en gran aprieto, y debíalo de hacer el Señor por las muchas oraciones que hacían por mí las personas buenas que yo conocía, porque me sucediese bien. Era muy temerosa de Dios, y tan buena que su mucha cristiandad suplió lo que a mí me faltaba. Tomó grande amor conmigo. Yo se lo tenía harto de ver su bondad, mas casi todo me era cruz, porque los regalos me daban gran tormento, y el hacer tanto caso de mí me traía con gran temor. Andaba mi alma tan encogida que no me osaba descuidar, ni se descuidaba el Señor, porque estando allí me hizo grandísimas mercedes, y éstas me daban tanta libertad, y tanto me hacían menospreciar todo lo que veía, y mientras más eran más, que no dejaba de tratar con aquellas tan señoras, que muy a mi honra pudiera yo servirlas, con la libertad que si yo fuera su igual. Saqué una ganancia muy grande, y decíaselo. Vi que era mujer y tan sujeta a pasiones y flaquezas como yo, y en lo poco que se ha de tener el señorío, y cómo, mientras es mayor, tiene más cuidados y trabajos, y un cuidado de tener la compostura conforme a su estado, que no las deja vivir. Comer sin tiempo ni concierto, porque ha de andar todo conforme al estado y no a las complisiones. Han de comer muchas veces los manjares más conformes a su estado que no a su gusto.
Es así que de todo aborrecí el desear ser señora. Dios me libre de mala compostura, aunque ésta, con ser de las principales del reino, creo hay pocas más humildes y de mucha llaneza. Yo la había lástima y se la he, de ver cómo va muchas veces no conforme a su inclinación por cumplir con su estado. Pues con los criados es poco lo poco que hay que fiar, aunque ella los tenía buenos. No se ha de hablar más con uno que con otro, sino al que se favorece ha de ser el malquisto. Ello es una sujeción, que una de las mentiras que dice el mundo es llamar señores a las personas semejantes, que no me parece son sino esclavos de mil cosas. Fué el Señor servido que el tiempo que estuve en aquella casa se mejoraban en servir a su majestad las personas de ella, aunque no estuve libre de trabajos y algunas envidias que tenían algunas personas del mucho amor que aquella señora me tenía. Debían por ventura pensar que pretendía algún interés. Debía permitir el Señor me diesen algunos trabajos cosas semejantes y otras de otras suertes, porque no me embebiese en el regalo que había por otra parte. Y fue servido sacarme de todo con mejoría de mi alma. Estando allí acertó a venir un religioso, persona muy principal, y con quien yo muchos años había tratado algunas veces, y estando en misa en un monasterio de su orden, que estaba cerca donde yo estaba, dióme deseo de saber en qué disposición estaba aquella alma, que deseaba yo fuese muy siervo de Dios, y levantéme para irle a hablar. Como yo estaba recogida ya en oración, parecióme después era perder tiempo, que quién me metía a mí en aquello, y tornéme a sentar. Paréceme que fueron 3 veces las que esto me acaeció, y en fin pudo más el ángel bueno que el malo, y fuíle a llamar, y vino a hablarme a un confesionario. Comencéle a preguntar, y él a mí, porque había muchos años que no nos habíamos visto, de nuestras vidas. Yo le comencé a decir que había sido la mía de muchos trabajos de alma. Puso muy mucho en que le dijese qué eran los trabajos. Yo le dije que no eran para saber ni para que yo los dijese. Él dijo que, pues lo sabía el padre Dominico que he dicho, era muy su amigo, que luego se los diría, y que no se me diese nada. El caso es que ni fué en su mano dejarme de importunar, ni en la mía, me parece, dejárselo de decir, porque con toda pesadumbre y vergüenza que solía tener cuando trataba estas cosas con él y con el rector que he dicho, no tuve ninguna pena, antes me consolé mucho. Díjeselo debajo de confesión. Parecióme más avisado que nunca, aunque siempre le tenía por de gran entendimiento. Miré los grandes talentos y partes que tenía para aprovechar mucho, si de él todo se diese a Dios, porque esto tengo yo de muchos años acá, que no veo persona que mucho me contente, que luego querría verla de él todo dada a Dios, con unas ansias que algunas veces no me puedo valer, y aunque deseo que todos le sirvan, estas personas que me contentan es con muy gran ímpetu, y así importuno mucho al Señor por ellas. Con el religioso que digo me acaeció así. Rogóme le encomendase mucho a Dios, y no había menester decírmelo, que yo ya estaba de suerte que no pudiera hacer otra cosa. Y voyme adonde solía a solas tener oración, y comienzo a tratar con el Señor, estando muy recogida, con un estilo abobado, que muchas veces, sin saber lo que digo, trato, que el amor es el que habla, y está el alma tan enajenada, que no miro la diferencia que haya de ella a Dios, porque el amor que conoce que la tiene su majestad, la olvida de sí, y le parece está en él, y como una cosa propia sin división, habla desatinos. Acuérdome que le dije esto, después de pedirle con hartas lágrimas aquella alma pusiese en su servicio muy de veras, y aunque yo le tenía por bueno, no me contentaba, que le quería muy bueno, y así le dije: Señor, no me habéis de negar esta merced, mirad que es bueno este sujeto para nuestro amigo. Oh bondad y humanidad grande de Dios, cómo no mira las palabras, sino los deseos y voluntad con que se dicen. Cómo sufre que una como yo hable a su majestad tan atrevidamente. Sea bendito por siempre jamás. Acuérdome que me dio en aquellas horas de oración aquella noche un afligimiento grande de pensar si estaba en enemistad de Dios, y cómo no podía yo saber si estaba en gracia o no, no para que yo lo desease saber, mas deseábame morir por no ver en vida adonde no estaba segura si estaba muerta,
porque no podía haber muerte más recia para mí que pensar si tenía ofendido a Dios, y apretábame esta pena. Suplicábale no lo permitiese, toda regalada y derretida en lágrimas. Entonces entendí que bien me podía consolar y estar cierta que estaba en gracia, porque semejante amor de Dios y hacer su majestad aquellas mercedes y sentimientos que daba el alma, que no se compadecía hacerse alma que estuviese en pecado mortal. Quedé confiada que había de hacer el Señor lo que le suplicaba de esta persona. Díjome que le dijese unas palabras. Esto sentí yo mucho, porque no sabía cómo las decir, y esto de dar recaudo a tercera persona, como he dicho, es lo que más siento siempre, en especial a quien no sabía cómo lo tomaría, o si burlaría de mí. Púsome en mucha congoja. En fin, fui tan persuadida que a mi parecer prometí a Dios no dejárselas de decir, y por la gran vergüenza que había, las escribí y se las di. Bien pareció ser cosa de Dios en la operación que le hicieron. Determinóse muy de veras de darse a oración, aunque no lo hizo desde luego. El Señor, como le quería para sí, por mi medio le enviaba a decir unas verdades que, sin entenderlo yo, iban tan a su propósito que él se espantaba, y el Señor que debía de disponerle para creer que eran de su majestad. Yo, aunque miserable, era mucho lo que le suplicaba al Señor muy del todo le tornase así, y le hiciese aborrecer los contentos y cosas de vida. Y así, sea alabado por siempre, lo hizo tan de hecho que cada vez que me habla me tiene como embobada, y si yo no lo hubiera visto, lo tuviera por dudoso en tan breve tiempo hacerle tan crecidas mercedes, y tenerle tan ocupado en sí, que no parece viva ya para cosa de la tierra. Su majestad le tenga de su mano, que si así va adelante, lo que espero en el Señor sí hará, por ir muy fundado en conocerse, será uno de los muy señalados siervos suyos, y para gran provecho de muchas almas, porque en cosas de espíritu en poco tiempo tiene mucha experiencia, que éstos son dones que da Dios cuando quiere y como quiere, y ni va en el tiempo ni en los servicios. No digo que no hace esto mucho, mas que muchas veces no da el Señor en 20 años la contemplación que a otros da en uno. Su majestad sabe la causa, y es el engaño que nos parece por los años hemos de entender lo que en ninguna manera se puede alcanzar sin experiencia. Y así yerran muchos, como he dicho, en querer conocer espíritu sin tenerle. No digo que quien no tuviere espíritu, si es letrado, no gobierne a quien le tiene, mas entiéndese en lo exterior e interior que va conforme a vía natural por obra del entendimiento, y en lo sobrenatural que mira vaya conforme a la Sagrada Escritura. En lo demás no se mate, ni piense entender lo que no entiende, ni ahogue los espíritus que ya, en cuanto a aquello, otro mayor Señor los gobierna, que no están sin superior. No se espante ni le parezcan cosas imposibles, todo es posible al Señor, sino procure esforzar la fe y humillarse de que hace el Señor en esta ciencia a una viejecita más sabia, por ventura, que a él, aunque sea muy letrado, y con esta humildad aprovechará más a las almas y así que por hacerse contemplativo sin serlo. Porque torno a decir que si no tiene experiencia, si no tiene muy mucha humildad en entender que no lo entiende y que no por eso es imposible, que ganará poco y dará a ganar menos a quien trata. No haya miedo, si se tiene humildad, permita el Señor que se engañe el uno ni el otro. Pues a este padre que digo, como en muchas cosas se la ha dado el Señor, ha procurado estudiar todo lo que por estudio ha podido en este caso, que es bien letrado, y lo que no entiende por experiencia, infórmase de quien la tiene, y con esto ayúdale el Señor con darle mucha fe, y así ha aprovechado mucho a sí y a algunas almas, y la mía es una de ellas, que como el Señor sabía en los trabajos que me había de ver, parece proveyó su majestad, que pues había de llevar consigo algunos que me gobernaban, quedasen otros que me han ayudado a hartos trabajos y hecho gran bien. Hale mudado el Señor casi del todo, de manera que casi él no se conoce, a manera de decir, y dado fuerzas corporales para penitencia, que antes no tenía, sino enfermo, y animoso para todo lo que es bueno y otras cosas, que se parece bien ser muy particular llamamiento del Señor. Sea bendito por siempre. Creo todo el bien le viene de las mercedes que el Señor le ha hecho en la oración, porque no son postizos, porque ya en algunas cosas ha querido el Señor se haya experimentado.
porque sale de ellas como quien tiene ya conocida la verdad del mérito que se gana en sufrir persecuciones. Espero en la grandeza del Señor ha de venir mucho bien a algunos de su orden por él y a ella misma. Ya se comienza esto a entender. He visto grandes visiones y díchome el Señor algunas cosas de él y del rector de la Compañía de Jesús que tengo dicho, de grande admiración, y de otros dos religiosos de la Orden de Santo Domingo, en especial de uno, que también ha dado a entender ya el Señor por obra, en su aprovechamiento, algunas cosas que antes yo había entendido de él, mas de quien ahora hablo han sido muchas. Una cosa quiero decir ahora aquí. Estaba yo una vez con él en el locutorio, y era tanto el amor que mi alma y espíritu entendía que ardía en el suyo, que me tenía a mí casi absorta, porque consideraba las grandezas de Dios en cuán poco tiempo había subido un alma a tan gran estado. Hacíame gran confusión, porque le veía con tanta humildad escuchar lo que yo le decía en algunas cosas de oración, como yo tenía poca de tratar así con persona semejante. Debíamelo sufrir el Señor por el gran deseo que yo tenía de verle muy adelante. Hacíame tanto provecho estar con él que parece dejaba en mi ánima puesto nuevo fuego para desear servir al Señor de principio. Oh Jesús mío, ¿qué hace un alma abrasada en vuestro amor? ¿Cómo la habíamos de estimar en mucho y suplicar al Señor la dejase en esta vida? Quien tiene el mismo amor, tras estas almas se había de andar, si pudiese. Gran cosa es un enfermo hallar otro herido de aquel mal. Mucho se consuela de ver que no es solo, muchos se ayudan a padecer y aun a merecer. Excelentes espaldas se hacen ya gente determinada a arriesgar 1000 vidas por Dios, y desean que se les ofrezca en qué perderlas. Son como soldados que por ganar el despojo y hacerse con él ricos, desean que haya guerras. Tienen entendido no lo pueden ser sino por aquí. Es este su oficio, el trabajar. Oh gran cosa es a donde el Señor da esta luz de entender lo mucho que se gana en padecer por él. No se entiende esto bien hasta que se deja todo, porque quien en ellos está, señales que lo tiene en algo, pues si lo tiene en algo, forzado le ha de pesar de dejarlo, y ya va imperfecto todo y perdido. Bien viene aquí que es perdido quien tras perdido anda, y qué más perdición, qué más ceguedad, qué más desventura que tener en mucho lo que no es nada. Pues tornando a lo que decía, estando yo en grandísimo gozo mirando aquel alma, que me parece quería el Señor viese claro los tesoros que había puesto en ella, y viendo la merced que me había hecho en que fuese por medio mío, hallándome indigna dello, en mucho más tenía yo las mercedes que el Señor le había hecho, y más a mi cuenta las tomaba que si fuera a mí, y alababa mucho al Señor de ver que su majestad iba cumpliendo mis deseos y había oído mi oración, que era despertase el Señor personas semejantes. Estando ya mi alma que no podía sufrir en sí tanto gozo, y perdióse para más ganar. Perdió las consideraciones, y de oír aquella lengua divina en quien parece hablaba el Espíritu Santo, dióme un gran arrobamiento que me hizo casi perder el sentido, aunque duró poco tiempo. Vi a Cristo con grandísima majestad y gloria, mostrando gran contento de lo que allí pasaba, y así me lo dijo, y quiso que viese claro que a semejantes pláticas siempre se hallaba presente, y lo mucho que se sirve en que así se deleiten en hablar en él. Otra vez, estando lejos de este lugar, le vi con mucha gloria levantar a los ángeles. Entendí iba su alma muy adelante por esta visión, y así fue que le habían levantado un gran testimonio bien contra su honra, persona a quien él había hecho mucho bien, y remediado la suya y el alma, y habíalo pasado con mucho contento, y hecho otras obras muy a servicio de Dios, y pasado otras persecuciones. No me parece conviene ahora declarar más cosas. Si después le pareciere a vuesa merced, pues las sabe, se podrán poner para gloria del Señor, de todas las que le he dicho de profecías de esta casa, y otras que diré de ella, y otras cosas, todas se han cumplido. Algunas 3 años antes que se supiesen, otras más y otras menos, me las decía el Señor, y siempre las decía al confesor y a esta mi amiga viuda, con quien tenía licencia de hablar, como he dicho. Y ella he sabido que las decía a otras personas, y éstas saben que no miento, ni Dios me dé tal lugar, que en ninguna cosa, cuanto más siendo tan graves,
tratase yo sino toda verdad. Habiéndose muerto un cuñado mío súbitamente, y estando yo con mucha pena por no se haber viado a confesarse, se me dijo en la oración que había así de morir mi hermana, que fuese allá y procurase se dispusiese para ello. Díjelo a mi confesor, y como no me dejaba ir, entendílo otras veces. Ya como esto vio, díjome que fuese allá, que no se perdía nada. Ella estaba en una aldea, y como fui, sin decirla nada, la fui dando la luz que pude en todas las cosas, e hice se confesase muy a menudo, y en todo trajese cuenta con su alma. Ella era muy buena, y hízolo así. Desde ha 4 o 5 años que tenía esta costumbre, y muy buena cuenta con su conciencia, se murió sin verla nadie ni poderse confesar. Fue el bien que, como lo acostumbraba, no había sino poco más de 8 días que estaba confesada. A mí me dio gran alegría cuando supe su muerte. Estuvo muy poco en el purgatorio. Serían, aún no me parece, 8 días cuando, acabando de comulgar, me apareció el Señor y quiso la viese cómo la llevaba a la gloria. En todos estos años, desde que se me dijo hasta que murió, no se me olvidaba lo que se me había dado a entender, ni a mi compañera, que, así como murió, vino a mí muy espantada de ver cómo se había cumplido. Sea Dios alabado por siempre, que tanto cuidado trae de las almas para que no se pierdan. Capítulo 34.